Y nos vamos juntos al mundo de Sofía y por eso recibo con mucho gusto, como siempre, a Sofía López, que nos lleva a este mundo maravilloso. Bienvenida, Sofía, primero. Muchas gracias y gracias por compartir conmigo tu audiencia y los libros. No, al contrario, para llevarnos al mundo de la literatura, de las historias, de los autores, y en este caso, con motivo de que mañana es el Día Internacional de la Mujer, pues con una autora mexicana del más alto nivel. Así es, fíjate que Amparo Dávila es del más alto nivel, su prosa es perfecta. Y pues te voy a ser muy sincera, yo no la conocía hasta hace unos días cuando me propusieron traértela a cuento del Día Internacional de la Mujer y quedé sumamente sorprendida con la calidad de su pluma. Fíjate que ella pues, nace en Zacatecas en el 28, aún vive, tiene 91 años, es una señora muy mayor que ahora últimamente le han estado haciendo grandes homenajes muy merecidos. Muy merecidos. Y entonces ella ya en Zacatecas pues era de frágil salud, entonces pues se tenía que recluir a leer, pero leyó nada menos que a Shakespeare, leía a Cervantes, leía a la Divina Comedia. A Sor Juana, por supuesto. Sor Juana. Entonces era una mujer con un sentido de la estética fabuloso. Cuando crece ella, le dice a su padre, oye, me quiero ir a la Ciudad de México y quiero estudiar letras. Y él le dice, ¿pero cómo? No, además para eso se necesita talento. Y ella le dice, ¿qué crees, papá? Que no sabemos si lo tengo o no, porque no he escrito. Pero además ella ya había publicado 3 poemarios. O sea, tampoco era así como ¿No era improvisada? No, nada improvisada. Y entonces su papá le dice, pues también se necesita imaginación. Y le dice, papá, no he escrito, no me critiques si todavía no lo he hecho. Y entonces ella agarra sus cositas, su mamá la acompaña y se viene a la Ciudad de México, empieza un poco a estudiar, después se tiene que retirar porque siempre le dolió un poco la salud. Y no me vas a creer, pero acaba trabajando con Alfonso Reyes. Entonces llega con el señor, el gran señor, y le enseña sus poemas y le dice, tus poemas me gustan, pero yo creo que tienes una fuerza para la narrativa, ¿por qué no la exploras? Y entonces ella empieza a escribir cuentos. Y Alfonso Reyes mismo le ayuda a publicarlos y empiezan a tener una gran recepción. Y ella está considerada de estos autores a la par de Rulfo, de Arriola, de Carlos Fuentes. Bueno, se dice, fíjate bien, que Julio Cortázar leyó esta primera compilación de cuentos y se quedó enamorado literariamente de ella. Y le dijo, tus cuentos son perfectos. Y entonces le escribía cartas y ella le contestaba, pero ella después se enamora de un pintor que se llama Coronel y bueno, se retira un poco de la literatura, pero no deja de escribir. Pedro Coronel también es zacatecano, por cierto. Exacto, entonces, pero de verdad es un gran descubrimiento. El Fondo de Cultura lo que hace es hacer esta compilación de tres libros de cuentos y los pone aquí junto con unos inéditos, pero es una cosa maravillosa porque lo que hace Amparo es indagar en la psicología del ser humano, de las mujeres, de los hombres. ¿Qué fue lo que leíste ahora que recientemente te metiste a investigar, a estudiar y a leer a Amparo? Pues mira, en 3 hojitas, en 2 hojitas, Amparo te puede llevar al este estremecimiento que se siente cuando uno no sabe si fue verdad, fue mentira, si estuvo en la psicología o realmente algo pasó. O con estos finales extraordinarios que no te esperabas. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Tras las rejas, donde empieza a narrar la historia entre una tía que tiene que cuidar a su sobrinita, las dos crecen, son maestras de escuela, ¿y qué crees? Que se enamoran del mismo hombre. Y esto está muy mal. Y entonces, en algún momento... Bueno, se vuelve interesante se vuelve interesantísimo. Digamos. Y entonces ella le duele porque sabe que su tía está enamorada, pero pues ella no puede, es un amor de juventud. Tienen encuentros de estos ahí a escondidas en la sala, le dan su tecito a la tía para que la tía se duerma y no se dé cuenta. En una de esas el tecito no le hace. Y la tía descubre todo. Y entonces ahí hay una cosa tremenda entre este trío. Y entonces la tía se pone muy mal, se pone muy deprimida y alguien la convence de ir a ver a un psiquiatra y la otra dice, ay, sí, que se vaya al psiquiatra para yo poder tener mis amores aquí. Pero la tía al final le dice, acompáñame al psiquiatra, agarra tus cositas, nos vamos a la siguiente ciudad. Y entonces ella agarra sus cositas, la acompaña al psiquiatra y el último párrafo ella dice, y en ese momento... No lo contamos. No, por favor, espérate tantito. Pero es que quiero que entiendas el nivel de... ¿Qué dice? Y en ese momento, unos personajes fuertes me agarran de los brazos, me encierran y me narcotizan. Y entonces ella lo narró todo esto en el psiquiátrico. La tía la fue a encerrar para ella poderse quedar con el muchacho, con la herencia. Pero son estas cosas. ¿Y sabes cuánto toma? 3 hojas. Y entonces en 3 hojas ya uno vivió el amor, ya vivió el triángulo y de repente un final completamente inesperado. Eso, provocar estas reacciones, estas sensaciones es
talento puro, ¿eh? Claro, Es y que de habla una de esta pluma que vale. psicología compleja del ser humano, de una mujer dolida, que puede ser muy compleja, muy, muy difícil. Mira, qué bueno que traes a Amparo Dávila. Hay que confesarlo y decirlo con toda franqueza, como lo hizo Sofía. Si uno no las conoce, está bien. Lo que no se vale es que, sabiendo el tamaño de plumas femeninas que hemos tenido en la historia de nuestro país y que tenemos, Amparo Dávila todavía vive, no nos demos la oportunidad de conocerlo. Aquí hay regalos. Ya acaba de Sofía de narrarnos un poquito de una de las historias, porque además hay que darle otro valor. Amparo Dávila también rompió esquemas. Las mujeres hacen eso siempre que salen a la luz y que luchan, incluso en contra de su padre. ¿Qué le dijo cuando escribió su primer cuento? ¿A quién le dedicó su primer cuento? Exacto. La primera compilación de cuentos se dice a mi padre. Un poco como esta cachetada con guante blanco. Además, fue una escritora de las primeras en empezar a narrar a mujeres que trabajaban, a mujeres que hacían cosas diferentes a estar en la casa, a atreverse incluso como a asesinar a alguien, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, bueno, un referente dentro de la literatura femenina y que, bueno, que hay que recuperar, que hay que leerla, y también recuperar la parte de sus poemas. Es un gran ejercicio que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, que además, mi querido César, nos trae 3 regalos. Aquí está, maravilloso. Hemos sido, ¿a poco no coincides? ¿A poco no? Hemos sido ingratos, injustos con las autoras mexicanas. Sí. Creo que debería haber mucho más reconocimiento. Y podemos empezar con esto. Amparo Dávila está al nivel, ya lo decías, de Rulfo, de Juan José Arreola. Así es, de Fuentes. Tenía el aval de Fuentes, tenía el aval de Alfonso Reyes. O sea, de ese tamaño es esta mujer. Y hoy le rendimos homenaje. Gracias por traerla y por traer regalos para usted. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que nos escriban, a la cuenta, a las redes de SPR Noticias, nos digan qué otro autor quisieran ver o por qué quisieran leer a Amparo Dávila. Pero yo se les recomiendo muchísimo y se pueden llevar uno de estos ejemplares que nos hace el favor el Fondo de Cultura Económica de hacérnoslo llegar. Qué maravilla que la traigas y que tengas esa honestidad para decir, a ver, vamos recuperándolas, ¿no? Claro. Se vale. Sabes que el compartir la literatura siempre va a ser un acto muy personal e individual, y es lo que tratamos de hacer aquí. Es compartirte lo que yo siento cuando yo descubro a un autor, cuando releo a un autor, y que, bueno, que nuestra audiencia se contagie de ese amor de quererlo leer. Escríbanos qué tanto les gusta, qué nos recomienda cuando reclame sus regalos. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ti. Gracias siempre.